Cierto. Habíamos visto que la conclusión, cerramos un poquito. Si una función no es continua, no es derivable. Pero que sea continua no necesariamente va a querer decir que es derivable, ¿sí? Profe, disculpe, ¿puedo comentarle algo? Sí. Que como usted está compartiendo pantalla, hay varios también que están en Jitsi viendo. No necesariamente están en Zoom. ¿Sí? Claro, yo recién quise entrar y vi que hay algunos que están conectados por Jitsi y pueden ver lo que usted está haciendo, porque usted está compartiendo la pantalla. Solo que están viendo desde otra aplicación, creo. No estoy del ¿Seguro? todo segura, pero... Estaría buenísimo. No estoy del todo segura, pero creo que recién por curiosidad me conecté porque yo igual me quedé un tiempo largo en Jitsi y vi que usted está en Zoom. ¡Ay, no me digas! ¡Buenísimo! Creo que es así. Ahora me fijo, igual cosa es una captura de pantalla porque creo que hay algunos en Jitsi viendo la reunión. ¡Wow! Ahora igual vuelvo a entrar y me fijo si No, se está bien, puede está ver bien, la está bien. reunión. Se escucha como un eco porque claro, están las dos aplicaciones juntas para mí, pero creo que para los que están en Jitsi pueden ver lo que esto está haciendo por Zoom. Creo, ahora me voy a fijar de vuelta igual cualquier cosa. Bueno, o sea que ven, están acá. Sí, o sea, no están en la aplicación, no pueden comentar nada, pero están viendo todo desde Jitsi. Bueno, ahí estoy mirando el chat, chicos. Sí, tenemos que leer, sí. Arminda, Yara, Alex, ¿están bien ustedes? Sí, profe, se puede ver. Perfecto, ven y escuchan y hablan. Buenísimo. Acuérdense que yo no puedo ver el chat de ustedes, entonces cualquier pregunta, hablen, porfa, ¿sí? Recuerden que no voy a poder ver el chat de ustedes. Vamos. Sí, viste, no puedo creerlo, me encanta. Bueno. Entonces, para que ahora ya me mareé, no sé qué tengo que hacer. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué se está viendo ahora? ¿Ven el Ah, PDF? sí, profe, se ve. Bien. ¿Y los de Jitsi? Sí, profe. Bien. Es demasiado para mí esto. Bueno. Bueno, entonces estamos acá. ¿Y estoy grabando? Ya estoy haciendo un libro. ¿Estoy grabando? Sí. Bien. Entonces, la función verde habíamos quedado que aparentemente no es derivable en cero. ¿Alguien sabe quién es esta función? ¿La reconoce? ¿Ni idea? Es x a la 2/3. Y esta, la azul, muy bien, bien. Raíz cúbica de x. Bien. Y me falta el x. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, aparentemente, el dibujo me está diciendo que no existe f' de 0, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la cuenta. A ver, ¿quién sería f' de 0? El límite, a ver, que los escucho. Todos pueden hablar. Jitsi o Zoom, vamos. Límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de a
Que sería 0, sobre ¿no? F de 0. 0, exacto, y x menos 0. Perfecto. Bien. Y ahora, f de 0, ¿cómo la obtengo? Reemplazando por 0 en la función, 0 a la 2 tercios. ¿Cuánto es esto? 0. Yes. 0. Bueno, entonces ahí en f de 0 voy a ponerle lo que me dio. ¿Cuánto era? 0. Y f de x, donde dice f de x, ¿qué voy a poner? La función Yes. O sea, x a la 2. 2 a los tercios. Perfecto. Bueno, y ahora calculo el límite. Cuando x tiende a 0, 0 a las 2 tercios, 0, menos 0, 0. O sea que todo esto tiende a 0. Y el denominador a 0. Bueno, o sea que hay que tratar de levantar esa indeterminación. A ver, pasemos un poquito en limpio. Tengo límite. ¿Se me oscureció la pantalla? Bueno. X a la 2 tercios menos 0. X a la 2 tercios menos 0. ¿Están todos? X a la 2 tercios. Ah. Y se me fueron a dormir. Y X menos 0. X. X. ¿Y acá qué X. puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuando teníamos una división, claro, de potencias de la misma base, se restan los exponentes. 2 tercios menos 1. ¿Cuánto es esto? Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Bien, voy a borrar porque eso es demasiado grande. Bueno, o sea, me queda x a la menos 1 tercio. X a la menos 1 tercio. O sea, a ver, digo. Lo pongamos acá. Límite cuando x tiende a 0. X a la menos 1 tercio. Y si yo la pongo abajo, ya le pongo 1 tercio positivo. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Cómo vamos con Jitsi? ¿Estamos? Sí, se entiende. Sí. Ahí me vine, pero voy de nuevo. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hago? X tiende a 0. 1 sobre... Sí, Luciana. Sí. ¿Qué hice? Acá en 2 tercios... viste que me había quedado, cuando diste esta cuenta, me quedó x a la menos 1 tercio. ¿Está bien? Pero x a la menos 1 tercio, si a mí no me gustan los exponentes negativos, lo que hago es poner 1 sobre, doy vuelta a esto, doy vuelta, y me queda el exponente positivo. Es lo mismo. ¿Eso? Si yo tengo x a la menos 2, esto es lo mismo que 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Exponente negativo se da vuelta a la base. ¿Está bien? Bueno. Y ahora, ¿cuánto me da ese límite, chicos? Si x tiende a 0. Infinito. Claro. Infinito, sí. 1 sobre 0, infinito. ¿Con qué signo? Ni idea, ¿no? O sea, No lo sabemos. hay que hacer los laterales.
Límite cuando x tiende a 0 por valores más grandes de 1 sobre x a la 1/3. Yo ya sé que esto da infinito, le voy a poner el infinito y acá dejo lugarcito para el signo. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x a la 1/3 y le dejo el infinito y le dejo un lugarcito para el signo. ¿Está bien? ¿Cómo descubrí el signo? En este límite, el límite derecho, tomo un numerito cerquita de 0, un poquito más grande. Por ejemplo, 0,1. 0.5. bueno, listo. Y raíz de eso me va a dar raíz cúbica de 0,1, 0,5, qué sé yo. ¿Da positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y el numerador es positivo. Esto es positivo y esto me queda positivo, o sea que este va a ser infinito positivo. ¿Está bien? ¿Eso? Si yo tomo ahora un numerito cerquita de 0, pero más chiquitito, ponele menos 0,1, y le calculo la raíz cúbica a ese número, ¿me va a dar positivo o negativo? Negativo. Este me da Negativo. negativo, y este es positivo. Más por menos, Menos. menos. ¿Está bien? Bueno, pero ya, pero quedamos en claro que cuando yo ya me di cuenta que esto daba infinito, ahí ya podía decir que no era derivable. ¿Sí? Yo hice esto porque quiero que veamos una cosita. Bueno, ¿hasta ahí voy? Entonces, Sí, profe. ¿cómo haríamos con este de la raíz cúbica? Lo voy a hacer, a ver si esto se ve. Profe, Sí. una pregunta. Por Dime. ejemplo, aquí en x 2/3, yo no veo que en 0 se vaya a infinito. Me confundo un poco si veo el dibujo. Claro, porque lo que se va a infinito, lo que es infinito, es la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que se va a infinito. La pendiente de la recta tangente. Si yo quisiera hacer rectas tangentes acá. ¿Está bien? No, no es que yo veo, esto no se ve, porque esto es la pendiente de la recta tangente. Yo voy a tener que dibujar rectas tangentes y las pendientes de esas rectas es lo que se va al infinito. ¿Está bien? Y acá me está preguntando Lorenzo si eso es un punto cuspidal. En la teoría ustedes van a tener, se identifican dos tipos de puntos, los puntos angulosos y los puntos cuspidales. Los puntos angulosos son los puntos donde las derivadas laterales dan distinto. Las derivadas laterales dan distinto. Por ejemplo, el que tenían en la tarea del 29 de abril, el ejercicio 2B, ese las derivadas laterales daban distinto. O la función módulo de X. A ver, y ahí voy. ¿Se entendió lo que te dije de eso del infinito, que vos me decías que no se veía lo del infinito? Claro, a los que no hicieron la tarea, porque yo ya les corregí, todos los que me mandaban les corregí. La idea de la tarea es ayudarlos, esto no es obligatorio ni nada, pero yo les escribo sugerencias, no es que le pongo una X, listo, está mal, no es esa la idea es ayudarlos para ver cómo van, ¿está? Bien.
Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo de punto, estamos en punto cuspidal. Punto anguloso, ¿estamos? ¿Qué es lo que es? A ver. ¿Todos vemos la pantalla blanca? Jitsi, Zoom. Sí, profe. Sí, profe. Re pesada la vieja. ¿Y dónde está ahora? Se me perdió. Acá está. Bueno. Habla, Lucas, habla. Yo no lo silencié yo. Perdón. Bueno, lo que decía de punto, estuvo buena la pregunta esa de Lorenzo. ¿Qué es punto cuspidal? Bueno, primero, hay dos tipos de puntos, punto anguloso y punto cuspidal. Punto anguloso es cuando las derivadas laterales dan distinto. Dan número, pero distinto. Por ejemplo, la función valor absoluto de x. ¿Está bien? Supongamos que yo vengo por la derecha. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Y me paro ahí en 0. Y hago estoy viniendo por la derecha. Ni me entero lo que está pasando. Acá no estoy viendo yo esto, ¿eh? Eso no lo veo. Bueno. Yo quiero hacer una recta tangente al gráfico en ese punto. ¿Cómo me quedará una recta tangente por la derecha a este punto? ¿Qué les parece? Yo quiero hacer una recta tangente. Me va a quedar sobre la misma función. Claro, ¿no? Me va a quedar sobre la misma función. Eso pasa en todas las rectas en general. Suponete que yo tengo una recta así. Y tengo este punto. Y quiero hacer una recta tangente al gráfico este en este punto. Y bueno, me queda la misma. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué estoy diciendo esto? Porque quiero que vean una cosita. Entonces, Profe, creo que ya ahora sí entendí lo del otro dibujo, claro, porque si se queda sobre esta, o sea, la recta tangente queda sobre esa, sobrepuesta sobre la función, tiende a infinito porque toca infinito puntos. ¿Es por eso? no, espérame un ¿No? segundito, quiero mostrar una cosa. Ok. La pendiente que era, la F', perdón, ahí estoy diciendo la respuesta. F', la derivada a derecha, ¿qué es de esta recta rosita? No es la recta, es la pendiente de esa recta. ¿Sí? Es la pendiente de esa recta. Eso es lo que tiene que quedar claro. Yo no puedo verla directamente. Tendría que hacer... Bueno. Tendría que hacer la pendiente. La pendiente de esta recta, ¿cuál es? De valor absoluto. La pendiente. ¿Alguien se acuerda cuál es la pendiente? Esta recta no es la y igual a... Esta es igual a X. La pendiente de esa recta es 1. Entonces, no es algo que yo vaya a ver directamente, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Yo tengo una función, puedo hacer la recta tangente y leer su pendiente. Tendría que leer la pendiente. Ahí es la pendiente es la que yo voy a ver, ¿sí? Si la pendiente me da infinito, quiere decir que tengo una recta así, parada. ¿Está bien? Eso significaría que la pendiente me dé infinito. ¿Sí? ¿Maffer?
Sí, Era por profe. Sí, sí. Yo creía que era porque tocaba infinitos puntos o algo así. Pero vale, ya entendí. bien. Y fíjense, bueno, entonces, pero ¿qué es lo que les quiero decir acá? La derivada a izquierda, tengo que ponerme en este punto, hago la recta tangente que va a coincidir y leo su pendiente. ¿Cuál es la pendiente a izquierda? -1. Sí, señora. Entonces, como estas son distintas, ahí el punto es anguloso. Punto anguloso. ¿Está bien? Cuando las derivadas laterales son distintas. El de la tarea también les quedaba el 2b, les quedaba punto anguloso. ¿Está bien? Bueno, y ahora voy con lo que me dijo Lorenzo, y me voy a concentrar en lo que yo había programado, que era esta, la raíz... No, ¿cuál era la función esta que teníamos que hacer ahora? La raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Es cúbica de x. Igual a raíz cúbica de x. Fíjense que en 0, bueno, hagan de cuenta que lo hice bien, pero en 0, si yo quisiera, en realidad no es tan así, tan alevoso, no lo voy a borrar porque no me gusta. Si yo quisiera hacer una recta tangente acá, aparentemente me va a dar vertical, lo que yo intuyo. Entonces, es como un salto abrupto, ¿sí? ¿Alguna vez fueron a la montaña rusa? ¿Subieron a la montaña rusa? Bueno, es como las caídas de las montañas rusas. Es un salto abrupto. Bueno. A ver, vamos a estudiar la derivada en 0. La derivada en 0. ¿Cómo lo planteo? Límite cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Bueno, en donde dice f de x, ¿qué ponemos? La función. Bien. La raíz cúbica de x. Raíz cúbica, es lo mismo que x a la 1/3, capaz que me sirva ponerlo así, x a la 1/3. Sí, también. F de 0, ¿cómo encontraríamos f de 0? Reemplazando en la función, ¿no? En x. Claro. ¿Cuánto es? Uy, ¿cuánto da eso? Así lo pongo acá. Bueno, 0. 0. Qué vagos que están. Bien. Entonces ahora, a ver, calculemos el límite. Tiende a 0x. Raíz cúbica de 0, 0, 0 menos 0, 0. Y lo de abajo también tiende a 0. O sea, indeterminación. Vamos a tratar de levantar. Bien. X a la 1/3 menos 0, me queda x a la 1/3, ¿no? Sí. Y abajo me queda el x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Lo mismo que recién. Yes. La resta ¿Cuánto de me los queda? exponentes. Menos 2/3. Menos 2/3. ¿Lo puedo poner directamente abajo? Con 2/3 positivo, ¿sí? Sí. Y arriba 1. ¿Está bien? O sea. ¿Qué es lo que es x a la 2/3? Perdón, en términos de raíz, ¿qué es lo que es esto? La raíz es cúbica. Raíz cúbica elevado al cuadrado, eso es, ¿no? Nada más lo quiero escribir y ya van a ver por qué lo quiero escribir así. Quiero escribirlo 1 sobre
raíz cúbica y todo esto al cuadrado. Bien, si yo reemplazo por 0, ¿qué me queda? 1 sobre 0, que no lo dejen, esto no lo hagan, no lo dejen así. ¿A qué tiende esto? Infinito. Infinito. Y yo les digo acá que no necesito hacer los límites laterales porque ya sé cuánto me va a dar. Ya sé qué efecto va a ser. Va a ser solo positivo. ¿Por qué, señor? Muy bien. A todos, ¿por Y qué? Profe, una pregunta, ¿el 2 no queda dentro de la raíz? O sea, Por el x cuadrado. al cuadrado, Es lo mismo, sí, es lo mismo, no importa. ¿es lo mismo? Ah, bueno. Lo que pasa es que acá así lo van a ver igual. Perdón, los van a ver mejor, quería que vieran mejor esto. Por ese motivo, por estar al cuadrado, es siempre positivo. ¿Sí? por eso. A ver. Claro, por eso es más infinito, porque está al cuadrado y todo lo que está al cuadrado es positivo. Claro. Positivo, sí. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando las derivadas laterales, las dos, me dan más infinito, ahí es punto cuspidal. ¿Está bien? Derivadas laterales te dan las dos más infinito. ¿Está bien? Que en el gráfico lo que uno ve que la recta tangente es vertical. Si yo hiciera una recta tangente sería vertical. Eso pasa en los puntos cuspidales. Entonces, ¿qué era un punto anguloso y qué era un punto cuspidal? Mientras voy buscando... Profe, una pregunta, ¿en el punto cuspidal también pueden ser que los dos límites den negativo? ¿O siempre tienen que ser positivo ambos? Positivo, siempre positivo. Por ejemplo, el de x a la 2/3 no es un punto cuspidal. ¿Cuál, profe? Disculpe. El que hice hace un ratito, que me quedaba Ah. más infinito de un lado y menos infinito. Sí, sí, claro. Pero Ese yo no lo que era. digo, el cuspidal siempre es límites laterales que tienden a más infinito. No existe que también Exactamente. tiendan a negativo. Exacto. Ok. ¿Estamos? Profe, Sí. y cuando hago un análisis de esto, si llego a la conclusión de que cuando hago este análisis y me da infinito, ¿está bien decir que no tiene recta tangente en ese punto? ¿O es otra cosa? No, está bien. O el decir la recta tangente sería vertical y no tiene sentido. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Bueno, gracias. Entonces Profe, acá, sí. es casi entonces como el otro ejercicio, o sea, la pendiente de la recta va a infinito, pero esta vez va a más infinito. Claro, cuando quede más infinito Ok. es que la recta tangente es vertical, cuando quede más infinito. Acá, por eso me da infinito positivo e infinito negativo. Si yo, es como un caso, es como que tenés esta dada vuelta para acá, esta, digo, para acá. Entonces tengo infinito negativo, si yo me vengo de la izquierda, e infinito positivo si voy de la derecha. Pero, bueno, en definitiva no se puede hacer la recta tangente, más allá de si me da infinito positivo o negativo. El nombre, sinceramente yo, si es cuspidal, si es anguloso, por ejemplo el x a la 2/3, no es ni cuspidal ni anguloso el punto. ¿Está bien? Ese no es nada. Así que el nombre la verdad mucho no me importa, pero bueno, lo dejemos. ¿Qué pasó acá en f'0? Ya me olvidé. No existió, ¿no? No existió, la recta tangente sería vertical en el caso de que la pudiera hacer. Quedaría
quedaría vertical. Entonces, creo que ya con todo el análisis que hemos hecho, creo que ya estaríamos en condiciones de decir, por lo menos desde el dibujo, ustedes, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Desde el dibujo yo, si tuviera la función valor absoluto de x, ¿existe la derivada en 0? No. Pensando en el dibujo, no. No existe. Y si tuvieran la función raíz de x, y tuviera que hacer una recta tangente acá en 0, ¿qué les parece? ¿Me va a quedar cómo? ¿No se iría a infinito? Yo creería que sí. Así que esa es la tarea, ¿no? Aparentemente, si yo hiciera una recta tangente acá, me va a dar infinito. Sí. Entonces, tarea, mostrar que no existe f' del 0. Para el valor absoluto y que no existe, y la pregunta ahí, ¿existe la derivada derecha para la función raíz de x? ¿Y cómo van a plantear estos ejercicios? Con el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0, ¿está bien? Siempre con esto. ¿Estamos? Sí, pero Este para la tarea. Profe, en el caso del valor absoluto, cuando yo sustituya en el límite, me va a quedar x sobre x, ¿no? Y tengo que después hacerlo Claro, menos x sobre x, o sea, los dos lados. Exacto, ahí tengo un problema en el valor absoluto, porque es como una función por tramos, escondida, pero es una función por tramos. Porque tengo, la función valor absoluto es para los positivos, y el 0 es la función x. Y para los negativos es la función menos x, ¿sí? Así que tienen que hacer los laterales ahí. Sí, muy bien. Y en una te va a quedar x sobre x, en el otro menos x sobre x. ¿Está bien? Hagan la cuenta. Bien, entonces, conclusión. En fin, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que quiero que se vayan hoy? Si no es continua, no va a ser derivable, ¿eh? Si no es continua, no es derivable. Pero si es continua, ¿ya puedo decir que es derivable? Hay que estudiar cada No, caso, depende. No, ¿no? Claro, hay que estudiar cada caso. ¿Está bien? Bien. Lo que sí es cierto es que si es derivable, va a ser continua. Si es derivable, va a ser continua. Y eso es un teorema que está en la página 18. Si es derivable, es continua. Entonces vamos a probar este teorema en la reunión que viene, a los que están por Zoom. Porque ya se me corta. Voy a probar esto, que si una función es derivable, va a ser continua. A ver, vamos con la otra pantalla. Bien, decir que ahí los tengo a Lorenzo, Juan, que me están contestando. Bueno, si el límite es igual a la imagen, pero ojo, continua a derecha, porque es cierto, como me decías, que raíz de x no es continua así sola en 0. Yo no puedo decir continua en 0 porque a la izquierda no tengo nada, eso es lo que me estabas diciendo, ¿no? Sí, eso sí. Claro. Bueno. Entonces, tengo que ver esto, si el límite es igual a la imagen. La imagen del 0 es raíz de 0, que es 0. ¿Está bien? Y el límite, cuando x tiende a 0, por derecha, de la raíz de x, es 0.
Y estas dos cosas son iguales, o sea que continua es. Pero me falta ver esto de el cociente incremental. Eso ya no sé si me va a dar. Bueno, eso es la tarea, así que quiero que lo piensen ustedes. Bueno. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos con este problema y ya arranco con las reglas de derivación. Teníamos que demostrar, el teorema decía que si f es derivable en x igual a A, entonces, ¿qué tendría que probar yo? F es continua en x igual a. Este teorema, la demostración, a veces se les pregunta en los finales, por eso lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso lo vamos a hacer. Bueno. ¿Qué me tiene que quedar claro acá? ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Estamos todos, ¿no? Jitsi, Zoom, ¿estamos todos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué me tiene que quedar claro? Acá dice, si es derivable, entonces es continua. Si no llega a ser continua, tengo un teorema. Si pasa P, entonces pasa Q. Si pasa que es derivable, entonces es continua. Si no llegaba a ser derivable, si no pasa P, entonces no va a ser continua. Si no es derivable, no es continua. No, puede ser continua igual. Puede ser continua, pero no derivable. Claro, recuerden que, por ejemplo, valor absoluto de x, o x a la 2/3, o raíz cúbica de x, bueno, son continuas, pero no son derivables. Pero no o son sea, derivables, claro. claro. Entonces, si no pasaba esto, había que ver cada caso. ¿Sí? ¿Naira? O sea, cuando no se cumple la hipótesis, ni idea qué pasa. ¿Está bien? Ni idea. Eso en todos los teoremas, en todos los teoremas. Si no se cumple la hipótesis, tengo que ver. Bueno. Pero lo que sí es cierto, que si no pasa Q, si esto no pasa, y acá sí, si no es continua, ¿puede ser derivable? Si no es continua. Si no es continua, no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque si fuera derivable, ¿qué pasaría? Sería continua. Si no es continua, no es derivable. Esa es la contrarrecíproca. Muy bien. Contrarrecíproca. No Q, entonces no P. Bien. ¿Vieron el video que subí? Hace como 5 años ya. Que explicaba eso de la contrarrecíproca, la recíproca, el inverso. Bueno. Vean los videos, capaz que les sirve. Los videos del aula. El profe Claudio subió ya videos. Bueno, vamos, ¿cómo se demuestra? Esto tiene que ser para nosotros un ejercicio. Debería ser un ejercicio esto. A ver, van a ver que es bastante sencillito. ¿Cuál es el dato que tengo? ¿Qué dato tengo?
Muy bien. El dato que tengo es que es derivable en x igual a a. ¿Alguien me puede decir con palabras más sencillas qué es esto que sea derivable en x igual a a? F. ¿Vas a poder encontrar las pendientes? Claro, o sea, f derivable en a en x igual a a, lo que me está diciendo es que tiene pendiente la recta tangente, o sea que está, a ver, que sea derivable, que existe f' en a, ¿está claro? ¿Eso? Que sea derivable en a es que exista la f'. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bueno. O sea que exista quién. ¿Cómo encontraba f'? Era la del límite, ¿no? Límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. Ese es mi dato. Mi dato que es derivable, o sea que existe f', o sea que existe este límite. ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Ese es el dato. ¿Y qué es lo que debo probar? Debo probar. Evelyn, mi ayudante. ¿Qué tengo que probar? Que la función es continua en A. Exacto. F continua en A. Es decir, que el límite, cuando x tiende a A, es igual a la imagen. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos todos? Sí, profe. Bien, bien. Ahora, si yo paso el f de a restando, esto es lo mismo que probar que el límite cuando x tiende a A de f de x, paso restando, menos f de a, tiene que darme ¿cuánto? Hablen que no los veo, bajé el chat. Claro, yo estoy pasando restando, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Y en realidad lo que yo voy a probar es esto. Voy a tratar de probar esto. Voy con otra. A ver. Entonces voy a escribir de nuevo f derivable en x igual a a. Entonces, ¿qué tengo que poner? F continua en x igual a a. No, era A. Ah, pará. Ay, Luciano, no he entendido qué era. Ahora ya voy. F derivable en x igual a a era el dato, era que existía f' de a, que no era más que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. ¿Estoy escribiendo los datos ahí? Y esto, f continua en a, era que el límite fuera igual a la imagen. Límite. ¿Hasta ahí, Luciana? Límite igual a la imagen. ¿Está bien? Pero decir esto es lo mismo si yo paso el f de a restando. Eso es lo que estamos diciendo, Luciana. Si yo paso el f de a restando, ¿qué te queda de este lado? Si yo paso el f de a restando.
¿Está bien? 0. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos, chicos? ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Acá en Jitsi? ¿No? No se entendió. Perdón, no lo... ¿En dónde está qué cosa, Aaron? ¿Están todavía acá, chicos, en Jitsi? Ah, sí, está en el campus. En el campus. Bien. El video en el campus. Y también está en mi canal, si alguien va a mi canal. No, no se duerman, no se duerman. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos hasta acá. Lo que nosotros vamos a probar es esto. Que este límite da 0, este es nuestro objetivo, ¿está bien? Entonces, demostración. Veamos que el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A da 0. Veamos eso, ¿sí? Bueno, no me gusta este color. Entonces, empiezo. Límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A. Yo no puedo poner ya igual a 0, porque eso es lo que yo tengo que ver, que me dé 0. ¿Está bien? Ahora tendríamos que usar el dato. ¿Tengo algo parecido a esto en el dato? En este dato. ¿Ven algo parecido? ¿Parecido a esta parte? ¿Se ve? ¿Algo? Pueden contestar, ¿eh? ¿Y con Jitsi cómo vamos? Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted encerró en el recuadro rojo y puso un signo de interrogación, ¿por qué? Porque no sé si da 0. Ah, ok. Chicos, en Jitsi, ¿cómo están? ¿Están acá o se fueron? Seguimos acá, profe. Ah, bien. Porque algunos me salen un montón desconectados o se me están yendo de Zoom. Fer, Mario, Emiliano. Todos estos se me están yendo. Shirley. Bueno. ¿Dónde andan? Rocío. Ezequiel. Bueno. Ahí voy. Para que voy. ¿Dónde? Estoy pasando lista, sí. Se me fue el ejercicio. Nada que ver. Ese no era lo que yo quería. Acá está. Bien. Bueno, o sea, se entendió lo del signo de pregunta porque yo no sé si me da 0. Yo tengo que ver que me dé 0, ¿sí? Yo tendría que probar eso. ¿Sí? Acá.
Yo en realidad voy a ver que me dé 0. Este es mi objetivo, ver que da 0. Bueno, entonces, les había preguntado si veían algo parecido en esto que necesito acá con el dato. Y sí, el numerador, ¿está bien? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me haría falta para que se me aparezca todo el dato? ¿Qué me falta para que se aparezca todo el dato? Y el punto El denominador. Ese X menos A que está ahí abajo, ¿no? Me falta este cacho. Yo no estoy diciendo, no les pregunto cómo hace, pero sí nos damos cuenta que nos falta ese cachito acá, en lo verde. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo voy a poner, así de fácil. Para no cambiar el ejercicio, si yo divido por X menos A, para no cambiar el ejercicio, ¿qué debería hacer? Multiplicar arriba y abajo, ¿no? Por lo mismo. Claro, porque si yo así puedo simplificar y me queda lo mismo que tenía acá. ¿Estamos claros con esto? Multiplico y divido. ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Sí, profe. Bueno, y acá que tengo una multiplicación, El límite de un producto es el producto de los límites, ¿sí? Entonces acá puedo pensar que esto es límite de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite cuando x tiende a A de x menos a. ¿Se ve lo que he hecho? Límite de un producto, el producto de los límites. Bueno, entonces, este límite, ¿cuánto da? El primero. ¿Quién es este? Tenía un nombre, ¿no? F' de A. ¿No? Da un Y número. ¿sí? F', ni idea cuánto da, pero daba F' de A. Y el segundo límite, a ver, si X tiende a A, y yo reemplazo acá por A, ¿qué me queda? 0. Claro, 0. Entonces, F' de A por 0, ¿cuánto es? 0. Y listo. 0. Era lo que quería. Ya lo logré. ¿Y qué les pareció? Profe, ¿y en qué caso no daría 0? Por ejemplo. ¿Cómo? Que va a haber algún caso en el que no dé 0, o siempre va a dar 0, no importa el... Pero yo estoy hablando de este en particular da 0, porque yo reemplazo acá por A, me queda A menos A, 0. Y no sé, puede haber muchos casos donde no dé 0. Ah, ok. ¿Se ve? Sí, sí. Chicos, acá en Jitsi, ¿se entendió? ¿Se entiende cuál es la idea? Disculpe, profe, esto no estaba prestando atención porque fue a ver a mi abuelo. Bueno, espero que esté bien. La última parte, la que da 0, Luz. A ver. Este cachito, a ver hasta acá. Volvamos todos, no sé desde dónde te perdiste vos tampoco. Volvamos aquí. A ver, voy de nuevo. Yo partí del límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Eso, para que sea continua, debería haberme dado 0. ¿Hasta ahí sí? Este límite yo tengo que probar que me da 0.
probar que me da 0. Entonces partí de ese límite. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Hasta ahí voy. Chicos. Sí, profe. Bueno. ¿Para dónde está mi pantallita? Se me fue la pantalla. Bueno, lo escribo acá porque no sé dónde está. ¿Qué estén viendo los de Zoom? ¿Nada? La vemos a usted, profe, no se ve nada. Sí, ahí voy. Que me borré, se ve que borré lo que había hecho. Ay, qué macana. Bueno, ahí va. ¿Acá? ¿Estamos Sí, en el profe, se ve. PDF? Sí. Bueno, entonces escribo rapidito. Acá, ¿qué es lo que tenía? Tenía f derivable, o sea, esta cachito era que existía la derivada. Derivable que existe la derivada. La derivada no era más que el límite cuando x tiende a a, ¿sí? Lo que hemos venido haciendo. De f de x menos f de a sobre x menos a. Y yo tenía que ver que sea continua, es decir, que el límite cuando x tiende a de f, límite igual a la imagen, ¿no? Pero si yo paso el f de a restando, probar esto es lo mismo que probar que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí voy? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que estaba haciendo era ver que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, yo quería llegar a que eso daba 0. Entonces, lo que noté es que ya tenía el numerador de la derivada, de cómo se calcula la derivada. Entonces, lo que hice fue hacer aparecer esta cosa. Quería que se me apareciera todo en la derivada. Entonces me hacía falta ese x menos a, ahí abajo. Pero para que no me cambie el ejercicio, ¿qué hice? Multiplicar por x menos a, también. Multiplico y divido por x menos a. ¿Está bien? Ahora, el límite de un producto, acá tengo un producto, es el producto de los límites, por eso separé en dos, f de x menos f de a sobre x menos a, por el otro límite. Límite cuando x tiende a de x menos a. Este primer límite era la derivada, ¿sí? F' de a. El primer límite. Y el segundo límite, fíjense, si yo reemplazo por a, ¿qué me queda? A menos a. 0. Claro, 0. O sea que este otro límite me da 0. ¿Está bien? Entonces ahora, f' o un numerito multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Está bien? Entonces yo logré ver que este límite me daba 0. Y eso era lo que yo quería llegar. Logré llegar a eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, un recordatorio. Escriban los datos
y escriban a dónde tienen que llegar. ¿Está bien? Ser derivable es que exista la derivada. ¿Qué tengo que probar? Que es continua. Entonces, trabajé un poquito con eso. ¿Qué hice? O sea, pasé restando el f de a. Y en realidad pruebo esto, que f de x menos f de a es 0, el límite s. ¿Está bien? Y la idea fue hacer aparecer el límite de la derivada. ¿Está bien? ¿Más o menos? Estos teoremas, chicos, los teoremas deberían poder estudiarlos no de memoria, sino como si fueran ejercicios, ¿sí? Por eso mi idea es que los aprendan, que traten de entenderlos para no estudiarlos de memoria, sino ver la idea y hacerlos solitos, ¿sí? Sin tener que estudiar de memoria, esa es la idea. Si ustedes ven que están teniendo que estudiar de memoria un teorema, es que algo está fallando, ¿sí? Así que preguntan para que se entienda la idea, sin estudiar de memoria, nada. ¿Está claro? O sea que si lo que no se entendió, me preguntan luego, por privado si quieren, y volvemos a reforzar eso. ¿Cómo vamos acá? Anjitsi, ¿bien? Camila, Yara, Arminda. Bien. Continuamos, porque quiero reglas de derivación, ¿sí? ¿Dónde estoy? Para que yo me pierdo. Acá está. ¿Acá todos vemos el PDF de nuevo? Sí, profe. Bien, sigamos. Entonces, dada una función, creo que era Juani que me había dicho la otra vez. Entonces, vos me dijiste, me parece, existen un montón de derivadas. A ver, yo creo que te interpreté de esta forma, mira. Dada una función, yo puedo querer calcular f' de a para cualquier a en el dominio. O sea, ¿qué estoy diciendo, chicos? ¿Qué estoy diciendo? Yo tengo una función, y yo hasta ahora, ¿qué le vine haciendo? Me paré en el puntito este y calculé la pendiente de la recta tangente. Ponele. Y si ahora quería pararme en este puntito, ¿y puedo calcularle la derivada? En este puntito nuevo. Sí, profe. Sí, ¿no? Tendré que hacer límite. A ver, en otro, tendré que hacer límite de f de x. ¿Estamos de acuerdo cómo se hace esto? En cada puntito. Eso es lo que pongo acá. Puedo estar interesada en ver si existe la derivada para cada a en el dominio de f. Eso no es más que otra función. Si yo para cada a en el dominio de f le busco su derivada, estoy obteniendo otra función que es la función derivada. O sea, yo tengo una función f y puedo querer estudiar su derivada. Que la voy a escribir como f' de x. ¿Está bien? Y fíjense lo que está en azul. ¿Qué les parece? ¿El dominio de la derivada puede ser más grande que el dominio de f?
Ah. ¿No se entiende la pregunta? Yo tengo la función. Tengo una función. Sí. ¿No debería ser el mismo? A ver, yo tengo una, claro, a ver. Yo tengo una función. F. Esta es la F. Y yo en cada X del dominio, quiero estudiar si existe la derivada o no. ¿Está bien? Y esa va a ser la función f' de x. La f tiene un dominio, es tanto, qué sé yo. El dominio de la derivada puede ser más grande, puede ser más grande que el dominio de f. No, porque cuando estamos haciendo la derivada, estamos haciendo por pedacitos, ¿no? Claro, porque yo estoy, o sea, tomo un punto que esté en el dominio, tomo un x que está en el dominio de f y veo si existe f' de ese x. Si existe, entonces si existe, ese x va a estar en el dominio de la derivada también. ¿Sí? Tomo un x, le calculo la derivada. Si existe la derivada, va a estar en el dominio de la derivada. Y si no existe, ¿qué pasa? Si no existe f', no va a estar en el dominio de la derivada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tomo un x. Por ejemplo, fíjense el que yo hice acá. A ver la función valor absoluto de x. Olvídense. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio de la función valor absoluto de x? Todos los reales. Bien. Dominio de f, todos los reales. Bueno, el dominio de la derivada, ¿es todos los reales? Profe, A ver. pero quedamos aquí, esa no se puede derivar. ¿En cero? ¿Qué pasó? En cero no se puede, ¿no? Claro, no No tiene existe f' derivada. de cero. ¿Qué significa que no existe f' de cero? Que el cero no pertenece al dominio de la función derivada. Como no existe f' de cero, no puedo calcular la derivada. El cero no está en el dominio de la derivada. Eso es lo que estoy diciendo. Que el dominio de f es más grande, o como máximo igual, al dominio de la derivada. El dominio de la derivada va a ser más chiquito, o igual. Es menor. Esto estoy diciendo. O como máximo. ¿Esta parte se entiende? Ahora con el ejemplo. Sí. Eso estoy diciendo. Que el dominio de la derivada no puede ser más grande que el de la función. A lo sumo va a ser igual, pero más grande no puede ser. ¿Está bien? Bueno. Simplemente eso. Bueno. Voy a la clase. Vamos a la clase donde estamos.
Está bueno que uno desde el dibujo pueda darse cuenta si una función es derivable o no, ¿sí? A ver si se pega suavemente, o si hay saltos. Yo debería darme cuenta, estaría bueno que me dé cuenta, desde el dibujo si es derivable o no. ¿Está bien? Pero también necesito respaldar lo que yo veo con las cuentas. Entonces, para ver si existe o no la derivada, tendría que plantear un límite. ¿Qué límite? Para ver si existe la derivada. ¿Quién se anima? F de X menos F de A dividido A menos X. X menos A. No, digo X menos A. Bien. X menos A. Perfecto. Tengo que plantear ese límite cuando X tiende a. Si ese límite existe, porque los dos laterales me dan igual, entonces la función es derivable en A. Existe f' de A. ¿Qué cosa sé? Que si la función no es continua, si no es continua, No es derivable. No es derivable. perfecto. Si no es continua, no es derivable. Pero ojo, ojo. Si es continua, ni idea, no sé si es derivable o no. Tengo que ver. Hay algunas que serán derivables y otras que no. No todas las funciones continuas son derivables. Ojo. Y hemos hecho un par de ejemplos. ¿Qué ejemplo hicimos? Bueno, sí, hicimos un par de ejemplos. Había unas raras que me daban infinito la derivada. ¿Cuál fue esa? X al cubo. No, raíz de X. Raíz de X en 0 me dio infinito la derivada, ¿sí? X a la 2/3, de un lado daba infinito y del otro menos infinito. En un final preguntaron X a la 1/3, les aclaro. Pero no les decían, cayeron en la trampa un montón ahí, ¿eh? Bueno. Y ahora lo que estamos viendo es que me interesa a veces calcular la derivada de una función en todos los puntitos del dominio. O sea que en cada puntito yo debería hacer límite cuando X tiende a A de f de X menos f de A sobre X menos A. ¿Qué les parece ese trabajito? Así, por eso les puse este emoji. La verdad que hacer eso es un dolor, pero bueno. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es descubrir algunas reglitas para que nos sea más fácil. ¿Está claro? Ese es nuestro objetivo. Bueno. Dibujar una función constante. Las funciones constantes son las que son horizontales, igual a algo. Por ejemplo, les puse igual a 3. ¿Estamos? ¿Todos acá? ¿Dibujamos esto? Y fíjense lo que me pide el ejercicio 1. No es un ejercicio, pero el punto 1. Dice, dibujar la función constante, ya está. Hallar gráficamente la recta tangente al gráfico para x igual a 1. A ver, para x igual a 1, marco el puntito. Y la recta tangente, ¿alguien se anima a hacerla? Esto ya es los que usan Zoom. ¿Pueden dibujarme a alguien la recta tangente a esa? Pero quiero el dibujo nomás. ¿Alguien me lo puede dibujar a la recta tangente? Nadie, ni ganas. Vamos, despiértense.
Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con el dibujito? Hizo la recta tangente. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? Igual que la otra, ¿no? Sí. Bueno. La derivada, o sea, f' de 1. ¿Qué es de esa recta? ¿Qué es de la recta lila? La pendiente, ¿eh? La pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de las rectas horizontales? 0. 0. Bien. Ahora les pido lo mismo para x igual a menos 4. A ver. X igual a menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me paro acá. Y si yo tuviera que hacer la recta tangente, ahí en el puntito rojo, ¿cómo me va a quedar? A ver, ¿Igual? Gigi. Igual, profe, 0. Claro, me queda igual. O sea, me queda igual. La veo que traté de dibujarla un poquito. La recta tangente queda así, es la que está roja, ¿sí? Entonces, si yo quiero ahora f' de menos 4, ¿qué leo de esa recta roja? ¿Qué leo? La pendiente. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la pendiente? 0. 0. Conclusión. Conclusión. Si yo tengo una función constante, la derivada de la función constante, ¿cuánto es? 0. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Entonces voy a escribir eso. Conclusión. Claro, porque todas las funciones constantes tienen esta formita. ¿Está bien, Janet? Entonces, suponete que yo quiero hacer la recta tangente en este puntito. Hago un cachito de... ¿Qué es? Para la derivada de la constante, claro. La pendiente de la recta roja, ¿cuál es? Como la recta roja está acostada, es 0 la pendiente. Pendiente de la recta roja es 0. ¿Eso está claro? Siempre que esté acostada es 0. ¿Estamos? Entonces, la derivada de la constante, de la funciones de la constante es 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ya con eso yo me voy a ir a dormir. No, me voy a ir abajo. Acá, para que se vea un poco. Acá, ¿dónde puse la constante yo? Acá, la constante. La derivada de la constante es... 0. Sí, para que... 0. 0. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta ahí voy? Volvamos a pensar juntos. Si siempre las estoy pensando como pendiente de la recta tangente, y creo que así me va a salir mejor. A ver, ponele. Vamos con el otro. ¿Dónde tengo el lapicito?
Vamos de nuevo. Vamos con el 2, ¿sí? Acá la conclusión fue la derivada de la constante, la derivada de la constante. Ah, qué pavota. No, olvídate. Acá. Vamos con este. Dibujar la función y igual a x. Y igual a x. Bueno, hagamos de cuenta que me salió bien. ¿Está bien? Bueno. Y dice, igual a x, hallar gráficamente la recta tangente al gráfico para x igual a 3. Para que lo voy a hacer mejor. Bueno, la recta tangente para x igual a 3. Tengo que en este puntito rosa dibujar la recta tangente. ¿Alguien se anima a dibujar la recta tangente? Pero eso no es tangente. Claro, es como la lila, la verde, ¿sí? Bueno, porque voy a borrar esta. Ah, bien. ¿Estamos ahí? Esa es la recta tangente. Bueno, ya no se ve un poco, pero bueno. Bueno, y si yo quiero, si yo les pregunto, entonces, la pendiente de esa recta es f' de 3, ¿está bien? ¿Cuál es la pendiente de esas rectas que dibujaron? La pendiente. Claro, de todas las rectas que ustedes hicieron, la pendiente es 1. La pendiente la leo como variación en los y sobre variación en las x, ¿eh? ¿Está bien? Y si yo hiciera ahora la pendiente de la recta tangente en menos 4. A ver, en menos 4. En menos 4. Chicos, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Quiero sacar reglitas. En menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y si hago una recta tangente acá, claro, en la recta tangente me queda lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo a eso? ¿Que me queda la misma la recta tangente? Entonces, f' de 4, ¿cuánto va a ser? ¿Qué pendiente tiene? 1. ¿Hasta ahí voy? ¿Hasta ahí vamos? Y en cualquier puntito que me pare, ¿cómo se saca la pendiente? ¿Por qué 1? Bien, ahí voy. Voy con el otro. Bien. Voy a dibujarla bien. La voy a dibujar bien. La recta igual a x. El 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿sí? El 0 con el 0. Entonces, yo lo que pedí fue que dibujaran, la recta tangente en el punto 3f de 3. ¿Estamos de acuerdo que este es el punto 3f de 3? ¿Hasta ahí?
Yo quiero calcular, quiero hallar f' de 3. F' de 3. ¿Está bien? F' de 3 es la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? En x igual a 3. Bueno, entonces ahora, chicas, Luz, Janet, ¿hasta ahí? Bien. Entonces voy a dibujar la recta tangente, acá en este puntito. Me queda la misma. La misma recta que el original. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? La recta tangente me dio lo mismo que el original. ¿Quién era esta función? Y igual a x. ¿Está bien? Bien. ¿Y f' de 3? ¿Qué es de la recta tangente? F' de 3 de la recta tangente es la pendiente nomás. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? El numerito que acompaña a x, ¿cuál es? 1. 1. 1. Por eso es 1. ¿Sí? ¿No hay problema? No, no hay problema. Va a haber en algunos muy poquitos casos donde la recta tangente te queda lo mismo que la función. En realidad eso pasa siempre que sean rectas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hicimos las constantes? Y yo les pido la recta tangente acá en el puntito rojo. Hago la recta tangente y me queda la misma que el original. Si esto era y igual a 4, ¿cuál es la pendiente acá? 0, porque no tengo la x. Por eso la derivada en cualquier punto en las constantes da 0. ¿Sí? ¿Enzo? Bueno, entonces yo tenía y igual a x. Su derivada y prima me dio 1. Ahora quiero otra, a ver. Y igual a 3x. 3x. Voy a dibujarla lo mejor posible. Si x es 0, voy a hacer la tablita mentalmente. Si x es 0, la y es 0, ¿no? Para x igual a 1, la y me da... Estoy dibujando esta función, ¿sí? Esa recta. Para x igual a 1, la y me da 3, ¿no? Para x igual a menos 1... ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy dibujando nomás para... Bueno, hagan de cuenta que está bien. Chan. Para que esta partecita... Ahí está, más o menos, ese es el dibujito de y igual a 3x. Ahora, si yo preguntara, para esta función, ¿cuál es la derivada en 1? ¿Qué tengo que hacer? Marco el puntito, 1, f de 1, y hago la recta tangente. Bueno. Hago la recta tangente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo me quedó la recta tangente? Igual a la función. Bueno, da la casualidad, ¿no? Que me quedó también que la recta tangente me quedó 3x.
¿Está bien? La derivada en 1, ¿qué es de esa recta tangente? ¿Qué es de la recta tangente de la derivada? La pendiente. pendiente. O sea, 3. ¿Está bien? Y si yo hubiera tenido otra función, otra recta, perdón, otra recta. Ponerle una recta así, que tiene una ordenada al origen, qué sé yo, esta recta debe ser como, no sé, ponerle una cosa así de esta recta. Algo así. Y les pido la f' de 1. F' de 1. ¿Cuál es la idea? Marco el punto y dibujo la recta tangente. ¿Cómo queda la recta tangente? Me queda igual que la original, ¿no? O sea que f' de 1 me va a dar 1/3. Y si les hubiera preguntado, perdón, pero si les hubiera preguntado, f' en un x cualquiera, en otro x, ponele, ¿cuánto les va a dar la derivada? Siempre 1/3. O sea que las derivadas de las rectas, no son más que las pendientes de esas rectas. ¿Está bien? Eso fue lo que hice acá. Al dibujar una recta, menos 2x, hallar gráficamente la recta tangente. Conclusión. A ver, entonces, conclusión. La derivada de las rectas son sus pendientes. ¿Hasta ahí vamos? O sea que si yo les preguntara, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Está claro eso? Porque la recta tangente me queda lo mismo. Y la derivada es la pendiente de esa recta. Entonces, me va a quedar justamente 2. ¿Más o menos hasta ahí? Bueno. Bien. Pero eso es como que nada. Me falta bocha. Entonces vamos a estudiar otras derivadas, pero con esto del dibujo se nos hace muy largo, así que voy a ir a GeoGebra. Voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a ver. La derivada de x al cuadrado. Voy a escribir x al cuadrado. Y voy a pedirle la derivada. Derivada, función, x elevado al cuadrado. Ay, pues. Elevado al cuadrado. Me quedó 2x. A ver. Quiero que veamos. A ver, la derivada lo voy a poner acá directamente. De x cubo. La derivada, quiero que saquemos alguna idea. A ver. Derivada de x a la cuarta.
derivada de x a la quinta. A ver, yo creo que con esas ya nos va a salir. A ver, fíjense. Bueno, la derivada de x al cuadrado me quedó 2x. La derivada de x al cubo me quedó 3x cuadrado. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. La derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta. ¿Qué les parece que me va a quedar la derivada de x a la sexta? Fíjense, a ver, busquemos alguna relación. Acá era x al cuadrado y fue 2x. Cuando fue x al cubo, fue 3x cuadrado. Muy bien, bajo el exponente, 6, y acá se le resta 1, queda 1 más chiquito, x a la quinta. Muy bien, la derivada entonces, perfecto. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, sigamos con nuestra tabla de derivadas. La derivada de x a la n, esta. La derivada de x a la n, aquí, ¿cuál va a ser? N por x, ¿a quién? A la n menos 1. Perfecto. Entonces, con eso en mente, me voy a ir a mi tabla de derivadas, donde la tengo, acá. Voy a poner n por x a la n menos 1. ¿Está bien? Entonces, si me dieran deriva x, a ver, x a la 3. Bueno. A ver, 30 segundos para que me deriven x a la 3. ¿Qué me quedaría? 3. X a la 4. ¿X a la cuánto? 3x A al la cuadrado. 2. Uno menos, ¿eh? ¿Y esta? ¿Y si tuviera así, les pido que me la deriven? La misma idea, ¿eh? Menos 1. Menos 1 a la x a la menos 2. Claro, resten, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Cómo lo ven? O sea, no importa si es negativo. Pero somos así de malos nosotros. Ponele que, y si te doy así, esto, ¿de qué otra forma lo podría pensar? X a la menos 2. Esa, porque así me sale más fácil de aplicar la reglita. ¿Cómo la derivo ahora? Sería menos 2x. Menos 2. Menos 2x a la menos 3. ¿Estamos? ¿Se ve cuál es la idea? Sí, Incluso podría ser que les den hasta como una fracción el exponente. Ponele, no sé, estoy diciendo. X a la 1/3. La derivada, ¿cuál será? La misma reglita. 1/3 por X a la, no sé cuánto es 1/3 menos 1. ¿Cuánto es esto? Menos 2 tercios. ¿Se entiende cómo es? Puede ser el exponente negativo, fracción,
Pero es la misma reglita. Y ojo que somos malos, porque en vez de darles un tercio, capaz que le damos así nosotros. Y le decimos derivar. ¿Está bien? Ojo, entonces ustedes primero lo van a poner como fracción. ¿Ya? ¿Vamos hasta acá? Sigamos. Sí, profe. La voy a hacer todo de una. ¿Cuánto me queda la derivada de e a la x, la de seno, coseno y logaritmo? Voy al GeoGebra. Bueno. E a la x. ¿Qué pasó? Ah, acá está abajo. La de e a la x. Derivada de la función, voy a poner seno de x. ¿Qué más tenía? Coseno de x. ¿Y la del logaritmo alguien la hizo? Si ustedes tienen GeoGebra pueden fijarse. Logaritmo natural, no cualquier logaritmo. Bien, entonces fíjense. Fijémonos. Tenemos que la derivada de a la x me quedó lo mismo. La derivada de seno, coseno, Gonzalo, ¿sí? Habla nomás. Ay, no te puedo creer. Ahora, perdón, y los de Jitsi sí lo veían, ¿no? Vamos. Vamos que me quedan 10 minutos. Voy. Bueno. Entonces, la derivada de a la x, e a la x. La derivada, uy, ¿qué hice? La derivada de seno, coseno, la de coseno menos seno y la del logaritmo 1 sobre x, ¿sí? ¿Las mantienen en su mente y voy a la tabla de derivada? ¿Sí? Ténganles en mente, porfa. Voy a completar la tabla de derivada. Bien. ¿Dónde están? Acá. La derivada de a la x, e a la x, ¿no? Oh. La derivada de seno, Coseno creo que era. coseno. La derivada de coseno, Menos seno. la derivada del logaritmo, 1 sobre 1 x. sobre x. ¿Está bien?
Bien. Me falta, me voy a volver a enganchar, quedan 7 minutos para, o no, no me voy a volver a enganchar. Nos queda la derivada de la suma, así descansa. La derivada de la suma, la derivada de una constante por una función, estas 4 de ahí arriba, para terminar, pero bueno, vamos a seguirla con la clase que viene, ¿sí? Con las reglas de derivación.